Hola, buenas tardes. Esto es Fotografía Abierta. Yo soy José Enríquez, estamos en LGN Medios y si ya de por sí no se nos hace ya casi habitual salir del estudio, hoy estamos con José Carlos Ñíguez. Hoy estamos directamente conectando con Cartagena. Entonces, buenas tardes, José Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes, José. Él es un fotógrafo y sobre todo está muy especializado. Este programa es de lo que viene bien verlo a través de la parte de internet, porque vamos a poder ver pues, un poco sus fotografías. Él es experto en la abstracción. Entonces, cuéntanos, ¿cómo definirías tu fotografía? Bueno, pues podríamos empezar definiendo un poco lo que es la abstracción y después Sí. pasaríamos a la pregunta que tú me has hecho. Si me permites definir la abstracción, hay una frase que a mí me encanta, que es la de una formalidad plástica de la nada. Es una expresión artística que prescinde de la figuración y propone siempre una nueva realidad. Y para proponer esta nueva realidad se basa pues en un lenguaje propio, en el color, en las texturas, en las líneas, en las formas. Es un movimiento, quizás el movimiento que aparece a principios del siglo XX, eh, pero la abstracción de por sí se está dando desde que el hombre es hombre. Ya en el Neolítico los ideogramas que aparecen en las cuevas, pues ellos están hablando de ahí de unas imágenes que no sabes muy bien qué es, si es un ciervo, si es un bisonte, si es un perro, en fin, esos ideogramas después en todas las culturas pues prácticamente está presente en la cultura oriental. En el siglo XIV, XV, las pinturas que utilizaban los monjes para esos paisajes, Hokut me parece que se llama, que utilizaban los monjes tibetanos para la meditación, la cultura islámica, en fin, en cualquier cultura está presente. Pero bueno, en Occidente empieza a principios del siglo XX. Con Empezaría los, con las vanguardias. ¿eh? Con las vanguardias empezaría. Efectivamente, los postimpresionistas muy súcitamente tomaron dos vías. Por un lado, Van Gogh y Gauguin empezaron a alterar el color y llegaron a lo que es la abstracción lírica. Y por otro lado, Cézanne empezó a modificar o alterar las formas geométricas llegando al cubismo, con las dos vertientes que tiene el cubismo, el suprematismo de Malevich y el neoplasticismo de Mondrian. Eh, en este totum revolutum, Vasily Kandinsky en su libro Lo espiritual en el arte, en 1900, creo que fue 12, pues puso un poco lo que son las bases conceptuales de este movimiento que inundó el siglo XX y un poco revitalizó el arte que estaba estancado, el arte occidental, en el neoclasicismo desde pues eso, estaba anclado, En estaba la anclado figuración. ahí. ¿Tú crees que hay que elegir entre la figuración y la abstracción? ¿Que son mundos irreconciliables? No, yo creo que no son mundos irreconciliables. Y de hecho los fotógrafos que tomamos o que hacemos abstracción, tenemos que partir de una figuración, a diferencia de un pintor. El pintor parte de un lienzo en blanco y de su estructura cerebral. El fotógrafo o los fotógrafos tenemos que partir de una realidad para crear una nueva realidad. Esa es la idea. Me preguntaba sobre mi fotografía, Sí. ¿cómo la definiría? Pues yo la definiría en tres palabras: sugestiva, intimista y muy cercana a la pintura y a la pintura abstracta, claro. Eh, la realidad tangible, pues la verdad es que me aburre un poco y no me interesa como tal. Eh, Hay grandes documentalistas y yo los admiro, pero yo no tengo esa mirada.
Hay tres personas y ya me pierdo, no sé a cuál tengo que dispararle. Eh, pero bueno, pues eso es un poco es un poco el resumen de cómo es mi fotografía. Me gusta descubrir lo extraordinario en lo cotidiano, en aquello que pasa desapercibido. Me gusta encontrar esa belleza pues en una pared, en un óxido, en una puerta, en cualquier sitio. La abstracción está en cualquier parte. No hace falta irse a ningún sitio para hacer abstracción. En tu propia casa la puedes encontrar. Y de hecho hay fotógrafos, hay una fotógrafa alemana, Uta Bax, que se pegó 2 años ahí haciendo abstracción en la sala de estar de su casa, con las cortinas, en fin, bueno. Y por eso digo que no hace falta irse grandes viajes para hacer Hay, abstracción. hay un proyecto tuyo que me ha llamado la atención, que es el de Emerger. ¿En Sí, qué consiste ese proyecto? pues Es del que... Emerger es un proyecto que, que se hizo en el año, estoy muy malo para las fechas, yo creo que se expuso en el año 2013, creo que se expuso este proyecto. Y este proyecto surge a raíz de la restauración del submarino de Isaac Peral. Nuestra gran joya de arqueología industrial que tenemos en Cartagena, pues por fin se le dio un lugar digno, puesto que estaba como etiquetada como adorno de fuente. En fin, bueno, ahora afortunadamente está con su museo propio. Entonces este proyecto surge, el arquitecto que llevó a cabo esta, esta rehabilitación del lugar y también del submarino, pues es un buen amigo, conoce mi obra y un buen día me dice, pues vente por aquí, que quizás esto te interese. Y allí me encontré un cilindro totalmente oxidado bueno, y allí una serie de personas decapándolo, quitándole, me parece que tenía 21 capas de pinturas. Ya son capas. Sí, Ya pero son... es que además no servían para nada, puesto que cuando llovía se filtraba y lo único que servía esas capas de pintura era para condensar y para retener el agua entre el casco del submarino y oxidar más el acero. Bueno, entonces pues estuve dándole vueltas a aquello y al principio pues no. Y a los 3 o 4 días dije, no sabía qué contar, claro. A mí la parte documental, eso ya lo estaban haciendo y la verdad pues que tampoco me llamaba mucho la atención ni me interesaba. Pero bueno, empecé a ver allí cicatrices, empecé a ver paisajes, empecé a ver figuras y bueno, y es un poco, dije, pues ya está aquí. Voy a contar qué ha dejado la huella del tiempo en los 125 años que tenía entonces esta estructura. Y aparecían pues toda esta serie de elementos que te he estado comentando. Esta exposición la inauguró el príncipe Felipe, entonces, ahora rey, vino al acto inaugural y la verdad es que fue muy, muy grato el conversar con él, porque además sabe mucho de fotografía, eso lo digo. Hombre, Es un aficionado a la fotografía y lleva sabe toda de la vida. fotografía. Lleva toda la vida haciéndole fotos a la gente. Entonces algo se Sí, le habrá sí. quedado. Pero bueno, él no, sabe de fotografía, sabe de fotografía. Eso no lo sabía. ¿Tú crees que la abstracción necesita la intervención humana? Porque en este proyecto, por ejemplo, al final estás trabajando sobre lo que ha hecho las personas, esa pintura, esas capas, ese decapado. Vamos a ver, la intervención humana, si tú te refieres a que la abstracción necesita del ser humano, al fin y al cabo la abstracción se crea en la mente, no es algo real. Ahora bien, la abstracción no necesita
al ser humano para que exista. En cualquier sitio aparece. Los, en las plantas, en el mar, en la tierra, en el cielo, donde vayas, yo diría, y te diría, en los 4 puntos cardinales existe la abstracción. Hay que encontrarla, pero sí que necesita el ser humano, puesto que se configuran en nuestros sentimientos, se configura en nuestro interior. En ese sentido sí que lo necesita, pero no para existir, Necesita para ser descubierta, para sacarla. efectivamente. ¿Es una fotografía en la que las emociones son más importantes incluso que la figurativa? Mira, yo creo que es un género eh, muy difícil la abstracción, y no por echarme flores, pero, pero los que practicamos, ya es difícil despertar sensaciones con la realidad, pues imagínate el despertar una sensación, por ejemplo, con estas imágenes que tienes aquí. Esto es el próximo, o con un plástico de invernadero, pero este es un proceso, mira, estas imágenes que estamos viendo son de mi próxima exposición que se llevará a cabo en el Museo Minero de La Unión, de reciente inauguración. Un museo precioso, muy bonito. Y estos paisajes, porque son paisajes, se titula Paisajes Ignotos. Sierra Minera Cartagena La Unión, y se va a inaugurar coincidiendo con el Festival Internacional del Cante de las Minas de este año. Entonces, bueno, he estado casi 3 años pateando esa sierra minera, y estos paisajes pasa todo el mundo por encima de ellos todos los días andando, pero nadie los percibe, nadie los tiene en cuenta. Sí que la parte macroscópica que yo llamo del paisaje minero está muy bien fotografiado por muchísimos fotógrafos, lo que son los casquilletes, los hornos de Ujú. calcinación, el macropaisaje, pero este paisaje concreto que yo conozca, no, nadie lo había hecho. ¿Sigue allí activa la minería? ¿Perdón? ¿Sigue activa la minería por allí? No, 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 no. Afortunadamente, desde el principio de los 90 se acabó. Después de destrozar la bahía más bonita que existía en el Mediterráneo, la bahía de Portmán, con los estériles. Mm. Afortunadamente no. El mar está muy presente en tu obra. ¿Qué es para ti el mar? Bueno, pues vamos a ver. Como decía Serrat, nació en el Mediterráneo. Vivo en una ciudad portuaria con 3.000 años de historia, y el mar lo tengo en la piel. Yo no sabría vivir sin verlo y sin olerlo. Todos los días necesito por lo menos acercarme como te digo, a verlo y a olerlo. Para mí el mar es la infinitud, para mí el mar es el misterio, para mí el mar es el mejor calmante que me pueden dar. Es sentarme en su orilla y quedarme hipnotizado y hacer mi reseteo mental. En fin, es todo eso para mí el mar. Hay tres proyectos del mar que se han expuesto ya dos. El tercero seguramente se podrá exponer dentro del Festival de la Mar de Música de este año. Estoy pendiente de confirmación. Hay un proyecto muy bonito que lo hice conjuntamente con María Teresa Cervantes, una poetisa cartagenera, 93 años, unas condiciones mentales estupendas, y es Cuando se apague la luz, de Mar, Silencios y Enigmas, y el próximo sería Mediterráneo. Son quizás los tres eh, proyectos que tengo de mi archivo del mar. Y cuando sales a fotografiar, ¿qué necesitas para salir?
O sea, ¿es algo que tú encuentras, sientes esa No, necesidad, planificas? no. Vamos a ver, mi forma de trabajar, José, es por proyectos. Yo salgo con un fin y salgo a fotografiar. No salgo a, no salgo a pasear, salgo a fotografiar. Y salgo con la mirada puesta en la fotografía. Y necesito dos cosas. Necesito soledad, y necesito silencio. O sea, yo no puedo ir fotografiando con un auricular puesto y escuchando música. No, necesito soledad y salir solo y salgo con un proyecto establecido. Fíjate, es muy curioso. Ahora estoy iniciando junto con dos fotógrafos, bueno, fotógrafos, pintores, un proyecto que acabamos de iniciarlo, un proyecto, todavía no tenemos el nombre, sí que sabemos lo que queremos, que es un canto a la naturaleza, un canto al... Y bueno, y fíjate, estoy saliendo ya 2 o 3 mañanas por los alrededores de casa. Yo vivo a 6 kilómetros de Cartagena, en una zona residencial, y tengo, pues bueno, todo lo que es el campo árido de la zona de Cartagena, todo plagado de algarrobos, de almendros, de romero, de tomillo, de Ah, secano, totalmente. Pero fíjate, mira que he paseado veces, pero cuando sales con la mirada fotográfica, esta mañana he estado por ahí fotografiando y he encontrado, pues no, a lo mejor he venido con 10 fotografías para este nuevo proyecto. Tengo que saber lo que voy a buscar y salgo a buscarlo. No, no, y ya te digo, salgo a fotografiar. ujú. Que yo creo que la fotografía al final es una cosa que aunque haya muchas asociaciones, gente que trabaja junto, al final es uno solo el que va y hace la foto. No, no se puede hacer de otra manera. Pero ahí cada uno. Efectivamente, yo ya te digo, no, hace ya muchísimos años que salgo a fotografiar solo, y además con un proyecto. Normalmente suelo llevar 2, 3 proyectos en danza. eh, en- y entonces, pues bueno, pues hoy hago esto, mañana hago el otro, y ahora que estoy retirado, pues estoy feliz y además tengo todo el tiempo del mundo para dedicarle a mi gran afición. Pues ahora concretamente estoy llevando a cabo este que te acabo de decir, que no tiene nombre. Quizás se llame Herbarium, pero no lo sé, no te puedo decir. Pero sí que llevo también un poco la continuación de mi proyecto del teatro romano, que se llamó Mirada Oculta y que se expuso pues recién iniciada la pandemia. Y bueno, es un poco, y ahora pues un poco siguiendo con este trabajo, estoy ahondando un poco más en el lenguaje de las piedras. Y bueno, y aquí tenemos en esta ciudad, tenemos piedras de 3.000 años, con lo cual, pues por la mañana estoy algunos días, pues voy a los distintos espacios y museísticos, y bueno, y estoy un poco ahondando en este trabajo. Y un trabajo que se llama Tras el Cristal, que inicié en la pandemia cuando estábamos encerrados en casa. Por eso digo, hay por ahí me parece que sí, creo que es Tras el Cristal, pues, Y- pues, no, este es multiverso. ujú. Pues no habrá nada subido. Hay, Esto fue un hay, proyecto, esto fue un proyecto muy bonito, que una exposición que hicimos enfrentando los dos lenguajes, el pictórico y el fotográfico. Pues un pintor reconocido aquí en Cartagena, muy reconocido en Cartagena y a nivel nacional, que es Enrique Navarro Carretero, y yo, y hicimos ahí cómo llegar a esos multiversos, a esos universos
que no vemos y que están presentes todos los días en nuestro día. Y bueno, fue un proyecto, la verdad, que muy bonito y tuvo muchísima aceptación en la exposición. Hay una constante que veo en tus fotografías, que es el formato cuadrado. ¿Por qué Sí, cuadrado? ¿Cómo compones en ese espacio? pues un formato que eh, para mí es un formato que propone una lectura diferente. Todos estamos acostumbrados a ver en rectángulo las pantallas del ordenador, las pantallas del móvil, la televisión, eh, todo está en rectángulo. Con lo cual la lectura es como se lee una carta, de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El formato cuadrado no, el formato cuadrado da una lectura mucho más circular, mucho más envolvente, donde el centro es el punto álgido. Y además para mí es un formato que ni sobra ni falta sitio. Es un espacio, como dicen, cuadriculado, Sí, cuadrado. redondo. Al final es más redondo que... Es un formato muy equilibrado, muy estable y es el que más se acerca al círculo. Por eso lo vengo utilizando muchísimo, muchísimo. Al principio tenía que pensar en cuadrado con la primera máquina que tuve, pensar en cuadrado para hacer el recorte. Afortunadamente la máquina que tengo actualmente me permite ya componer directamente en el Eso formato también. cuadrado. O sea, te adelantaste a Instagram y todas estas cosas modernas. Es, hay otra cosa que también veo, que es la ausencia de figura humana. O está, o no está, o está sugerida. ¿Qué relación tienes con las personas en tu fotografía? Mira, yo digo que la fotografía documental, aquí está la figura humana. Sí, La fotografía documental, pues yo no la veo, de verdad, no tengo esa mirada, desgraciadamente. No soy Juan Manuel Díaz Burgos, no soy Juan Manuel Castro Prieto, no soy Miguel Vergasa, no soy cualquiera. Yo esa faceta no la tengo. Sí que la figura, este es un trabajo, bueno, esto es una serie, eh, un poco un homenaje al cubismo mm, que hice. No, y la figura humana, hay dos trabajos. Hay, bueno, este trabajo, que no se puede decir, este es un trabajo menor, pero eh, sí que hay un trabajo que se llama Huéspedes del Aire, en donde sí que aparece la figura humana, pero esa figura humana es un trabajo que viene, mira, José Enrique, hay dos grandes pandemias, o tres, la que hemos sufrido y la que vamos a sufrir y la que estamos sufriendo. La que sufrimos, que fue la del COVID, pero hay dos grandes pandemias del siglo XXI. Uno es la soledad del hombre y el otro es la deshumanización. Y hay en este trabajo Huéspedes del Aire va un poco de la soledad del hombre pues dentro de los espacios de la gran ciudad. Utilizo el desenfoque como metáfora para reflejar esa soledad y verás que hay esas figuras, a veces termina en mancha de color, esas sombras que vagan por unos espacios no muy bien, nada definidos, pero y la otra trabajo también más conceptual es donde aparece un poco nuestra representación, que son los maniquíes. La representación, intento en ese trabajo un poco plasmar la deshumanización. Al fin y al cabo, el maniquí es nuestra proyección sin alma, es nuestra corporalidad sin alma. Además, yo estamos perdiendo, fruto de estas nuevas tecnologías, estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos, como yo digo, cara a cara. sí. Estamos hablando a través de una máquina, de un móvil. Yo a veces me sorprendo
cuando veo sobre todo pues a la gente, bueno, a gente joven y no tan joven, que están sentados cuatro personas y los cuatro con un móvil hablando con alguien que está a 200 kilómetros, a 100, no sé, pero está fuera de ese espacio, de esa mesa. Es muy triste, estamos perdiendo esa capacidad. Además, cada uno nos metemos o se está metiendo todo el mundo en su burbuja, en esa burbuja. La burbuja de la felicidad la llamaban. Sí, sí, sí. Y no sale de ahí. Y la verdad, eh, y no lo sé, estamos perdiendo esa capacidad bueno, son maniquíes, ¿eh? Este es un maniquí. Es un maniquí, este también es un maniquí, pero es que yo además le doy un plus, los deformo, los monstrualizo todavía un poco más para enfatizar más esa pérdida de humanidad. Mis imágenes, no sé, eh, esto está hecho en máquina, yo no sé Photoshop, yo no sé poner, quitar, deformar, no, yo simplemente hago lo que se hacía en el laboratorio analógico, tono, brillo, saturación, un poquito más de luz aquí, un poquito menos de aquí, un poquito más de intensidad de color aquí, un poquito menos, es lo que sé hacer. No, mis fotografías salen compuestas de máquina. Si la foto es borrosa, es borrosa. Y ya me valgo yo para que salga borrosa de máquina, con desenfoque, con vaselina, con, con una media, con un objetivo descentrable, con un filtro que me hago yo con el culo de una botella, en fin, con un, utilizo pues todo aquello que me permite alejarme de la realidad y hacer lo que yo quiero hacer, pero lo hago en máquina. ¿Se puede hacer con Photoshop? Indudablemente. ¿Es igual? Para mí no. Y yo creo que no tiene el mismo resultado, la misma alma que si sale de máquina. Es que no es igual cuando sale de una máquina, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y todo aquello. Y, bueno, De esa, ¿tú qué? ¿Qué opinas? ¿qué opino? Mejor no opino. Vamos a ver, mira, no tengo ni idea, o sea, no sigo este avance. Eh, yo no sé, vamos, la verdad es que no te puedo decir, porque es que no, pero yo creo que le falta el alma, yo creo que el alma que imprime el ser humano, yo creo que hoy, por hoy, la inteligencia artificial no ha sabido todavía copiar ese alma que infunde eh, a una fotografía, a un lienzo, a una escultura. Tú le puedes decir a inteligencia artificial, hazme una escultura, hazme una fotografía que pom, 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 y que lleve esto, y que le entre la luz por aquí, que todo esté en su sitio, pero el alma yo creo que todavía no ha aprendido a hacerla. Con Tiene, todo, pues es un recurso como hay otros cual, como hay 500.000. Si vale para transmitir una emoción, un sentimiento, a alguien le vale, pues oye, bienvenido sea. Pero yo creo que yo yo- respecto al alma, la inteligencia artificial tiene una cosa que a mí me parecía que era mala, pero ya no estoy seguro. Que la inteligencia artificial bebe de todo lo que está publicado. O sí, sea, bebe de todo. Entonces, el alma que le transmite no es el alma de una persona, sino el que cree que todas las personas pensamos acerca de la idea que le has transmitido. Entonces, es una cosa curiosa porque nos enfrenta a lo que creemos que son las cosas. Pero bueno, yo creo que es una herramienta, hay que usarla o no, y ya sí, veremos. por eso te digo que si sirve para que crear una emoción que a alguien le llegue y a alguien le, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Como los recursos son ilimitados en el arte y bueno, si cumple su función, pues, pero Hay, yo la verdad es que no creo, vamos, no, seguro que no, vamos, no, hay un- que no voy a ahondar en ello. ahí se puede quedar. Ya Hay, un- bastante tengo y ya estoy muy mayor. hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte.
Dime. Tú te formaste como médico. Cuando mirabas por el microscopio, ¿no te recuerdan a veces a tus abstracciones? Sí, claro, claro que me recuerda. Y sí, sí, claro. La verdad es que por el microscopio, la verdad es que es solamente en la carrera, pero a mí siempre me impresionaba las preparaciones en anatomía patológica o en histología. En cuanto a mis fuentes de inspiración, mis referentes son más de pintores que de fotógrafos, aunque también tengo fotógrafos, por supuesto. Me nutro sobre todo de los informalistas españoles de los 50 y principios de los 60, como el grupo El Paso, Manuel Millares, Antonio Saura, Luis Feito, Manolo Rivera, Canogar, o también Tapies y después el grupo de Cuenca encabezado por Fernando Zobel, Gustavo Torner, Gerardo Rueda, etcétera. Eh, También me han influido y me gusta pues Frank Klein o Pollock o Mark Rothko, todos estos expresionistas americanos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los fotógrafos, hay para mí dos fotógrafos de la primera mitad del siglo XX que me encantan, que es Otto Steiner, el alemán Otto Steiner, el creador de la fotografía subjetiva y el primer defensor de la fotografía como arte, y después sobre todo a Aaron Siski, el neoyorquino, máximo representante del expresionismo abstracto fotográfico. Otro fotógrafo, Edward Benson, Man Ray, Moholy Nagy, Hiroshi Sugimoto, y dentro del panorama español pues me encanta la poética de Bari Caramés y después el surrealismo mágico de Chema Madoz. Muchas gracias, José Enríquez, por la atención prestada a mi obra. Y si me permites, antes de terminar, me gustaría hacer una consideración. Y es que la fotografía, aunque siempre ha estado considerada como la cenicienta de las artes, siempre que han aparecido nuevas tendencias extremas como el dadaísmo, el constructivismo, el surrealismo, y la abstracción no iba a ser una excepción, la fotografía siempre ha estado ahí. Incluso yo diría que iba por delante en el caso de la abstracción, puesto que ya a finales del siglo XIX fotógrafos como Karl Bloffes con sus abstracciones vegetales o Etienne Julet-Magui con sus cronofotografías o Louis Dardier con sus pensamientos fotografía ya estaban haciendo abstracción. Muchas gracias y hasta otra cuando quieras.